Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema psíquicos, mentalistas, espiritistas y la teología reformada. Psíquicos, mentalistas, espiritistas y la teología reformada. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. Te invitamos, hermanos, a que busques Isaías, capítulo 46, versículos del 8 al 11. Isaías 46, versículos del 8 al 11. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana el varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Hermanos, en 1920 murió la madre de uno de los grandes magos de todos los tiempos, Harry Houdini. Y Harry Houdini era muy apegado a su madre y quería comunicarse con ella después de la muerte. Por lo tanto, decide conectarse con mediums y entrar en el mundo del espiritismo. Sin embargo, como dice un autor, todas las sesiones que asistía resultaban ser un fraude. Así que, ante tanto fraude, Harry Houdini dedicó su vida a desacreditar a psíquicos y mediums que hacían espiritismo, nos dice este autor. Comenzó a investigar los métodos que estos farsantes usaban y se dedicó a desmantelarles todo el juego. Podía hacer en el escenario lo mismo que estos falsos medium. Cuando él presentaba sus espectáculos, podía repetir las mismas falsedades. La tarea de comunicarse con su madre pasó a segundo plano. Su prioridad era hacer público los fraudes de los espiritistas y de los medium. Harry Houdini comenzó a tomar notas para un libro el cual tituló Un mago entre los espíritus, que se publicó en 1924. En ese sentido, Harry Houdini solía asistir a sesiones de espiritismo disfrazado con el fin de ver cómo realizaban los trucos, luego quitarse el disfraz y revelar cómo se había realizado el fraude. Como él hacía en sus grandes escapes, ¿verdad? Hizo que la prensa fuera testigo de los fraudes de todas estas personas. Houdini llegó hasta proyectar diapositivas de diversos medium haciendo espiritismo y denunciaba sus supuestas habilidades sobrenaturales. También hacía entrevistas sobre los falsos medium en diversos periódicos del país. Llegó un momento a ofrecer una recompensa para los años 20 de $10,000 a aquel que pudiera demostrar que tenía dones psíquicos reales. Nadie, absolutamente nadie, cobró la recompensa. Saben, hermanos, los mentalistas, los espiritistas, los psíquicos siguen impresionando a muchas personas
en el mundo. Y aunque se ha demostrado que todo eso es un fraude, y como se ha demostrado también que lo que buscan es empobrecer, abusar de los sentimientos de las personas, todavía la gente sigue detrás de todas estas mentiras. ¿Sabe, hermanos? Es interesante ver que para el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, se puede decir que comenzó el espiritismo con mucha fuerza en los Estados Unidos. Gracias a unas hermanas, las hermanas Fox. Estas hermanas residían en un lugar, en una casa, donde había el rumor que habían ruidos, habían golpes, y ellas testificaban que habían logrado comunicarse con los espíritus y el espíritu de la casa. Para ser exacto, ellas dicen que fue el 31 de marzo de 1848 cuando lograron comunicarse con el espíritu de esa casa. Empezaron a hacer espectáculos y cuando estaban frente a diferentes personas, ¿verdad? Decían que se comunicaban con los espíritus y se empezaban a oír toques, golpes, y fueron muy famosas en los Estados Unidos. Pero ¿qué pasó? Y esto es muy importante. Las hermanas, en 1851, las hermanas Fox, llevaron su espectáculo a la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York, cobrando una entrada en 1851 de $1 a cada interesado en presenciar la comunicación con el más allá, nos dice un autor, $1 a mediados del siglo XIX. En esa ocasión, 3 médicos de la universidad local, de una universidad local de Buffalo, decidieron asistir a la sesión e investigar lo que ellas pretendían, su famosa comunicación con los muertos. Posteriormente, los médicos escribieron lo siguiente: al observar cuidadosamente los semblantes de las dos personas, de las dos damas, era evidente que los sonidos eran debido a la agencia de la hermana más joven y que involucraban un esfuerzo de la voluntad. Ella obviamente intentaba ocultar cualquier indicación de esfuerzo voluntario, pero en ello no tuvo éxito. Un esfuerzo voluntario era manifiesto y era evidente que no podía ser continuado por mucho tiempo sin fatiga. Nuestro autor nos dice que los profesores sugirieron que los toques, que los golpes podrían ser efectuados en una semidislocación lateral voluntaria de la articulación de la rodilla. Una de las hermanas tenían esa capacidad de una semidislocación y entonces hacían un ruido. Las hermanas Fox desafiaron a los médicos a ponerlas a prueba, la cual esa prueba se realizó el 19 de febrero de 1851 y demostró que cuando la hermana menor se hallaba en una posición tal que no podía hacer sonar sus articulaciones, los ruidos no se producían. El fraude fue descubierto y las hermanas Fox posteriormente confesaron que eran unas charlatanas y unas mentirosas. Para ser exacto, el 21 de octubre de 1888, Margaret Fox hizo una confesión al periódico New York World, donde decía que era una mentirosa y que todo era un truco. Es interesante ver que el espiritismo en Estados Unidos, con toda su fuerza, comienza fuertemente con las hermanas Fox, y ellas posteriormente confiesan que eran un fraude. Pero lo increíble es que aún ante la confesión de estas hermanas,
la gente siguió creyendo en el espiritismo. Y aunque Harry Houdini estableció una recompensa, oiga, y desenmascaró a todos los mediums, nadie cobró la recompensa y la gente seguía creyendo. Lo mismo ocurre con los mentalistas y los psíquicos. Gente que se para frente a un público y mediante trucos, observando las caras y haciendo preguntas, empiezan a sacar información como si pudieran leer la mente, como si pudieran saber el pasado, como si pudieran hablar con los muertos, como si pudieran en todo momento tener esa comunicación directa. Hay una en particular que cobra $700 por 20 minutos. $700 por 20 minutos, hermano. Para que ella te diga lo que se comunicó con el muerto que tú quieres. Y así van defraudando y quitándole el dinero a los crédulos. Lo primero que nosotros tenemos que entender, que Dios aborrece todas estas cosas. El versículo que hemos leído en Isaías nos dice claramente que Dios es el único que anuncia lo por venir, dice el profeta. Desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces estos versículos son muy importantes por lo siguiente, hermano, y esto es muy, muy importante, muy importante. Dios es el que establece todos los hechos. Todas las cosas están dentro de su decreto, dentro de su propósito. Él hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. No hay nada que está fuera de la voluntad de Dios y del decreto de Dios. Por lo tanto, desde el punto de vista bíblico y de la teología reformada, todo está dentro, escuche bien, del decreto. Y el decreto de Dios está acorde a la naturaleza de las cosas que Él ha creado. Por eso es, hermano, que si a usted le dicen que hay alguien, no sé, vamos a coger el aeropuerto Mercedita en Ponce, que hay alguien en el aeropuerto Mercedita en Ponce que todos los domingos corre por la pista y sale volando, usted sabe que eso es mentira. ¿Por qué sabemos que es mentira? Porque los seres humanos no vuelan. Así de sencillo. Y todo está dentro del decreto de Dios. Y Dios no va a decretar que un ser humano vuele contra su naturaleza, porque no está creado para eso. Y usted dirá, pero pastor, la Biblia dice que una virgen dio a luz. La Biblia dice que un hombre de 4 días que ya hería, que ya apestaba, fue resucitado. Eso es lo que nosotros llamamos milagros. La intervención de Dios en la historia. El Dios que abre el mar rojo. El Dios que resucita muertos. El Dios que hace que una virgen dé a luz. Esos decretos, esos milagros son para la gloria de Dios y no es para la exhibición malsana, ridícula y antibíblica de psíquicos, de espiritistas, de mentalistas, que lo que quieren es engañar al pueblo contrario a la ley de Dios. Por lo tanto, el primer principio que usted tiene que tener presente es que nada ocurre si no es por la voluntad de Dios. Nada ocurre si no está dentro del decreto. Y Dios decreta las cosas según la naturaleza de las cosas que Él ha creado. Por eso una piedra a usted no le va a hablar, a menos que usted esté mal de la cabeza. O sea, si usted va a donde alguien, mira, aquella piedra me habló, usted sabe que lo van a encerrar. Las piedras no hablan. Esas cosas son lo que usted tiene que ver. Las hadas no existen. Las flores no cantan.
¿Por qué? Porque todo está dentro del decreto. Y cuando oímos estos engaños y la gente los sigue, es que no reconocen lo que dice la Escritura. Y el principio, el primer principio que tenemos que aprender esta noche, que Dios decreta todas las cosas y los milagros que podemos ver en la historia de la salvación son para la gloria de Dios y los propósitos de Dios. Y ninguno para exhibiciones ridículas, que lo que buscan es llenar los bolsillos de todos estos engañadores. Ese es el primer principio que nosotros tenemos que tener presente. Ahora, ¿cuál es el segundo principio? Si usted va conmigo a Apocalipsis 2:23, Apocalipsis 2:23, segundo principio, hermano, muy importante. Cristo le dice a la iglesia de Tiatira lo siguiente, Apocalipsis 2:23, y sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy, escuche, mire cómo dice, que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Sabe algo, hermano? Dios es el único que escudriña la mente y el corazón. Satanás y sus demonios, y mucho menos estos charlatanes, tienen la capacidad de leer la mente. Leer la mente, la telepatía y todas esas payaserías son un fraude, un total fraude. Dios es el que lee la mente y el corazón, nos dice aquí Apocalipsis 2:23. Por cierto, citando, es interesante, porque Jehová dice lo mismo de él en Jeremías 17:10. Cuando un mentalista está frente a un público y parece que está leyendo la mente de alguien y dice que lee la mente, miente. Dios es el único que lee la mente. Pero pastor, parece que porque ellos saben, ellos tienen unas habilidades para ver señales, para ver rostros. Mire, yo fui profesor de humanidades mucho tiempo, varios años para ser exacto, y muchas veces yo sabía lo que un estudiante estaba pensando, no porque tuviera alguna habilidad especial, sino por los años de experiencia y por las clases que yo daba. Yo sabía cómo alguien reaccionaba ante un tema en particular, y muchas veces le dije al estudiante, tú estás pensando esto, ay, ¿cómo usted lo sabe? Pero por esto y esto. No era ninguna habilidad psíquica ni espiritual, eran los años de experiencia como profesor. Así de sencillo es esto. Y esta gente son así. Estos engañadores son así. Estos buscones son así. No te puedes comunicar con los muertos, punto. Nadie te puede leer la mente. Dios es el único que puede leer la mente. Satanás no tiene la capacidad de mover ningún objeto. Ese es el tercer principio que usted tiene que tener claro. Dios es el que controla todas las cosas. Dios es el que controla nuestros hechos, nuestra vida, nuestros actos. Satanás no tiene libertad de mover aquí nada. Imagínense si Satanás y los demonios tuvieran la capacidad de mover cosas. Imagínense eso, hermano. Estuviera tumbando aviones, estuviera tirando tazas y sillas a todo el mundo, pero como la gente se pone a ver a Hollywood y a creer las estupideces de Hollywood y las mentiras de Hollywood y testimonios que nunca han verificado y cuentos de hadas que se dan por otros lugares y nadie los puede verificar, y la gente entra en esa histeria y se creen que los demonios tienen esa capacidad y Satanás tiene la capacidad. Todo eso es mentira. Ese es el tercer principio que nosotros tenemos que tener claro. En el mundo físico, Dios tiene el control y solamente Dios determina a dónde se mueven los seres humanos. Por eso es que Santiago dice, no digamos que vamos a hacer un negocio allá y vamos a estar allá haciendo negocio, que digamos si el Señor lo permite.
Mire, cuando Cristo enfrentó a este endemoniado, el garanero, ¿sabe algo? Él identifica a los demonios. Ellos no pueden mentirle a Cristo, dicen que son una legión. Y le piden permiso, y esto es muy importante como cuarto principio, entrar al hato de cerdo. ¿Usted sabe por qué pidieron permiso? Porque los demonios y Satanás no pueden poseer a los animales. Eso de posesión de animales, el perro de Hitler, yo no sé mire, qué cosas la gente se inventa. Satanás y los demonios no tienen esa capacidad, porque el mundo animal pertenece a Dios y los salmos lo dicen. Él es el que mueve todo el mundo animal, que alimenta las aves, dice Cristo, que controla todas las cosas, que movió el gran pez para que pudiera tragar a Jonás. Satanás no tiene esa capacidad. Por lo tanto, si nosotros tenemos esos 4 principios, nosotros vamos a entender que todos estos engañadores deben ser rechazados y considerarlos siempre una abominación a Dios. Vamos a pasar a la noticia religiosa en esta noche. La noticia religiosa viene de Washington, D.C. Dice lo siguiente: la Organización de Estados Americanos se despoja del lenguaje pro-LGTBI en sus conclusiones. Los evangélicos presentes en la consulta consideran un triunfo que se retirase un artículo y varias referencias favorables a la ideología de género en los documentos aprobados. La Asamblea General número 48 de la Organización de Estados Americanos finalizó este martes con lo que muchos evangélicos presentes en la convocatoria han considerado una victoria, compartida con los grupos pro familia y pro vida presentes en la reunión anual de la organización. El proyecto de resolución sobre promoción y protección de los derechos humanos generó discusión durante la celebración de los debates. Los representantes de organizaciones evangélicas y otras organizaciones no gubernamentales en defensa de la vida o la familia expresaron su desacuerdo con el uso de algunos términos de lenguaje que podían atentar contra otras libertades o favorecer a algunos colectivos por encima de los derechos comunes a todos. Así, uno de los capítulos suponía un atentado hacia la familia, ante lo que Guatemala y Paraguay mantuvieron firme oposición, por lo que no hubo consenso y el párrafo fue eliminado. Se eliminaron asimismo los párrafos en los que se hacía referencia a la ideología de género, desechándose el lenguaje propuesto por los grupos que apoyaban este concepto. También se rechazaron las referencias a la opinión consultiva de Costa Rica, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la eliminación del término salud sexual y reproductiva por su connotación de aborto provocado en una resolución sobre el rol de los mecanismos de seguimiento de la Convención de Belén. La efectiva participación de los activistas a favor de la vida y la familia en toda América Latina es algo nuevo y notorio en la Asamblea General. Esta noticia de la Organización de Estados Americanos es muy importante, hermano, porque esta semana el Congreso de Argentina aprobó el aborto, y si no me equivoco, en las primeras 14 semanas. Y hay una ola de inmorales en toda Latinoamérica buscando que se apruebe lenguaje, leyes a favor de toda esta mentira de la ideología de género, del aborto, de todas estas mentiras que son abominación a Dios. Y buscaron que la Organización de Estados Americanos aprobara un lenguaje en medio de todos esos problemas que tiene en sus manos con Venezuela y Nicaragua, incluyendo esto como derechos humanos, que es la trampa detrás de todo esto. Gracias a la posición de grupos evangélicos
presentes en esta asamblea, gracias a la oposición de Paraguay y de Guatemala y de otras voces, se detuvo este lenguaje. Nosotros tenemos que entender desde ahora que todos estos grupos, todos estos movimientos, lo que buscan, hermanos, es atacar la moral bíblica, la moral y la ética bíblica, que está clara en las Escrituras. La moral y la ética bíblica que por miles de años, ha sido la base de la sociedad occidental y la base de la revelación judeo-cristiana. Por eso es que estos individuos, algunos dentro de la iglesia de Cristo, lobos vestidos de oveja, no pueden citarte padres de la iglesia, rabinos, maestros de la Escritura, que pertenezcan a la línea ética y moral y de la familia bíblica, como una base histórica para tratar de probar su inmoralidad y su atentado a lo que Dios estableció en Génesis, que fueron creados varón y hembra, como dijo Cristo. Así que aplaudimos lo que ha ocurrido en la OEA y oramos para que tarde o temprano estos movimientos sean derrotados y que venga un avivamiento para salvar a las almas de salvación, a las que Dios busca, a las ovejas que oyen su voz. Y si no viene un avivamiento, hermano, que nos preparemos, sabiendo que el fin se acerca, y alcemos nuestra frente, nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Me preguntan si un espiritista puede ser cristiano. Mire, es importante que entendamos que el espiritismo, en este caso el de Allan Kardec, no tengo tiempo para explicar básicamente, ¿verdad?, quién era Allan Kardec, pero véalo como uno de los grandes del espiritismo mundial. Y, por ejemplo, Allan Kardec, que escribió el libro de los espíritus, el Evangelio según el espiritismo, ¿y qué es el espiritismo?, no creía que Jesucristo fuera Dios. Así de sencillo es esto. No creía que Jesucristo fuera Dios. Para Kardec, Jesucristo era un elevado, el más elevado de los espíritus, pero no era Dios. Por ejemplo, la Escuela de Espiritismo Científico, Basilio, en el primer número de su revista oficial, publicó un artículo de fondo, dice un autor, con el título ¿Por qué Jesús no es Dios? El espiritismo no cree en la deidad de Cristo. El espiritismo cree que Cristo fue el primer espiritista, contrario a toda la tradición judía y bíblica de las escrituras judías del Antiguo Testamento, que prohibían comunicarse con los muertos. Y estaba en contra de todas estas hechicerías de mentalistas y de psíquicos. Mire, Levítico 26 dice lo siguiente. Levítico 26 dice: y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre mi pueblo. Y en ese mismo capítulo, el versículo 27 dice lo siguiente: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Esa era la ley en Israel, porque Dios repudiaba
la consulta con los muertos. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y por lo tanto, todas estas prácticas de los pueblos que decía Dios, tenían que ser erradicadas de la nación de Israel. Los versículos que leímos inicialmente, Isaías 46 del 8 al 11, nos dice que Dios es el que anuncia lo porvenir, y no solamente dice eso, que Él controla lo porvenir y se hace lo que Él dice. Mientras estos mentalistas, estos psíquicos, en su mentalidad totalmente demencial, creen que pueden controlar las cosas. Que pueden controlar las cosas. Que pueden, mire qué cosa, anunciar el futuro de la gente. La Biblia dice que es Dios el que anuncia el futuro. Que esta es parte del primer principio que le dije que debíamos aprender. Dios ha decretado todo según la naturaleza de las cosas y Él conoce todo porque Él lo ha decretado y lo controla. Por lo tanto, todos estos charlatanes lo que buscan es engañar a la gente, privarlos de su dinero y ellos enriquecerse con sus habilidades que son un fraude. ¿Sabe, hermanos? Es importante que tengamos claro que todas estas áreas del futuro, escuche bien, de conocer el futuro, de la muerte y la vida, todas estas áreas de controlar objetos, de trasladar objetos, todas esas áreas las controla Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Por eso Satanás, escuche bien, porque esto es muy importante. Satanás no puede resucitar muertos. Todos estos charlatanes que dicen que curan, Satanás no puede curar, no puede sanar. ¿Usted sabe lo que significa sanar, hermano? Vamos, Cristo sanaba ciegos de nacimiento. Ciegos de nacimiento. El área del ojo, el área de la vista, el área ocular, de ciegos de nacimiento está totalmente muerta. Y todos sabemos que cuando no se utiliza parte del cuerpo, el cuerpo se atrofia, ¿verdad? Usted tiene un vaso inutilizado, se sigue atrofiando. Y si usted es ciego de nacimiento, olvídese, ahí no queda nada. Por lo tanto, sanar significa, escuche, que la Biblia dice que Dios es el que sana, pero vamos, sanar significa crear tejidos nuevos, cadenas de ADN, todas esas cosas que es la vida, hermanos, la vida. La vida. Solamente Dios es el que puede crear vida. Cadenas de ADN, ácido ribonucleico, todos esos ácidos, que ahora se me olvida el nombre, me confundo el nombre. Todas esas cosas, hermanos, pertenecen al renglón de la vida. Y Dios es el único que puede crear vida. Satanás no tiene esa capacidad, ni sus demonios. Por eso dice la Biblia que harán señales engañosas. ¿Por qué son engañosas? Porque engañan a la gente creyendo lo que no es. Lo que no es. Y entonces oímos testimonios de sanidades en sectas falsas, como si Satanás tuviera ese poder, cuando todo es un engaño. O como hacía Jim Jones, ¿verdad? Que hacía creer a la gente, a los crédulos alrededor, y toda esa gente que creen todas esas cosas, porque no van a la Escritura, a la palabra de Dios, a la única regla de fe y conducta. Y Jim Jones allí, mire, sanando cánceres, y la gente botando tumores por la boca, y él, olvídese, y todo era un fraude que terminó bien mal, con 900 muertos en Guyana, guiados por un loco que hacía sanidades. Mire, Dios es el único que sana,
Todo lo que ocurre en todas esas sectas y en todos esos centros espiritistas, todo eso es mentira y fraude. Es como los que operaban en los años 70, los famosos psíquicos que operaban en Filipinas, que he mencionado yo aquí muchas veces. Oye, la gente iba allí, hacía fila y pagaban cantidades de dinero increíbles para que 2 o 3, a mano pelada, como decimos en Puerto Rico, que metían los dedos en tu estómago y salía sangre y te operaban y sacaban el tumor, oiga, y después limpiaban el lugar y mire, no había ni una cicatriz. Pero ¿en qué mente cabe eso, hermano? ¿En qué mente cabe un disparate como ese? ¿Y qué pasó? Un fraude. Poca vergüenza. Y engañaron a miles, le sacaron el dinero. Porque eran ¿qué? Gente que operaba psíquicamente. Y la gente, por no creer en Dios, en el Dios de la Biblia, y no creer en Él que tiene, mire, el agua viva, decía el profeta, Iván busca cisternas rotas, dicen los profetas. Psíquicos que operan con sus manos. Todo lo que significa una operación, oiga hermano, todo lo que significa operar en el mundo de la medicina, cómo hay que esterilizar todos esos instrumentos, cómo el lugar de operación, la sala de operación tiene que estar esterilizada, cómo los médicos tienen que entrar con guantes, cómo, olvídese, tienen que estar lavados. Mire, todo eso para operar, para evitar todo. No, pero allá había un grupo de psíquicos en Filipinas, en medio de una selva, o en medio de un campo en Filipinas, a mano pelada, como dije anteriormente, al aire libre, sin esterilizar nada. Allí operaba, pero ¿cómo es posible que la gente crea un disparate y una poca vergüenza como esa? Porque no creen en el Dios de la Biblia. Yo quiero repetirle los 4 principios que yo quiero que usted aprenda. Primer principio: Dios ha decretado todo según la naturaleza de las cosas. Dios es el que tiene el control de todo. Él ha hecho todas las cosas según el designio de su voluntad, dice el apóstol Pablo. Segundo principio: Dios es el único que puede leer la mente y el corazón, dice Apocalipsis, dice Jeremías. Es el único. Los seres humanos, Satanás y sus demonios no pueden hacer eso. Eso es una facultad que le pertenece a Dios. Tercero: Satanás no puede mover objetos. Eso que usted ve en la basura de Hollywood, en la película Exorcista, las 1000 películas que han hecho de exorcismo, que ya no saben qué hacer. Mire, yo las he visto todas porque me dan tanta gracia. Que alguien mueva la cabeza al revés. Mire, si usted mueve la cabeza al revés, se muere. Se muere, así de sencillo esto. ¿En qué mente cabe eso? Si usted mueve la cabeza al revés, como ocurre en El Exorcista, con Linda Blair, la muchacha, se muere. Eso es una estupidez. Pero la gente cree eso. Y la gente cree que se levantan las camas y se mueven las cosas. ¿Cómo es posible este nivel? Que nosotros queramos una cosa así. Dios es el que controla todo aquí. Satanás no tiene esa capacidad. Oye, ese es el tercer principio. Y el cuarto principio, muy importante: los animales no pueden ser poseídos. Oiga, que aquí hubo gente en el pasado aquí que decían que cuando, mire, todo el mundo sabe que cuando un gato maulla en una forma rara, son 2 cosas: o va a pelear con otro gato o está enamorado. No, pero eran demonios, porque le daba la gana a 2 o 3 decir por ahí ser disparate. Mire, si Satanás tuviera la capacidad, y los demonios, de poseer animales, mire, esto fuera aquí un pandemonium. Un pandemonium. Primero posee a un político de nuestro país antes que un animal. Para poseer los cerdos, el hato de cerdos que ahorita mencioné, tuvieron que pedir permiso. Y la posesión duró segundos. Porque los movieron y ¿dónde? Y se ahogaron. Segundos.
porque no tienen esa capacidad. Yo te invito, hermano, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, el que venció la muerte, que seamos firmes contra todas estas mentiras y solamente creamos en la Escritura, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. Escríbenos, Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Se despide de ti el reverendo Carlos Cruz Moya y le pido al Señor que bendiga tu vida, que bendiga tu hogar, que bendiga tu trabajo y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, hermano, esté sobre ti y los tuyos en esta hora. Que el Señor que nos ama tanto, bendiga tu vida y bendiga tu hogar. Dios te bendiga. Amén.